El, el curso se enfatiza en las perspectivas y la capacitación en lugar de las prácticas diarias. Se tienen los esquemas y sistemas de metadatos de RDA, pero no con la intención de el estándar. También con la descripción es simular la experiencia de catalogación para el momento. En la capacitación para aquellos practicantes pueden ser pragmáticos para poder completar de una forma inmediata. Mi curso es una mezcla de teoría y práctica. Para mí, un marco útil para esto empieza a diferenciarse con el enfoque pedagógico y andragógico. Y Alexander Tapp, un educador alemán, dio el concepto que se desarrolló en la educación en el siglo XX, en, la educación americana. Con el andragógico es la información que viene, el enfoque pedagógico viene del instructor. En el andragógico, el aprendizaje es autodirigido y es autoevaluado con herramientas. En el enfoque pedagógico, los estudiantes se asume que no tienen experiencia en el tema, en cuanto en el andragógico sí tienen alguna experiencia. En cuanto a la disposición, el enfoque pedagógico tiene a los estudiantes que se les dice que manejar. En cambio, en el andragógico, los cambios detonan la disposición para aprender. En el enfoque pedagógico, en cuanto a la orientación, el aprendizaje sigue una narrativa natural de los contenidos. Y en el andragógico, el aprendizaje es organizado alrededor de tareas diarias y problemas reales. Y en cuanto a la motivación, los estudiantes están motivados en el pedagógico por presiones externas. Hay que pasar el curso o tener alguna certificación o alguna calificación. En el andragógico, los estudiantes buscan autoestima y confianza. Al catalogar los cursos, con estos cursos se pueden mejorar incorporando tareas del día a día, en especial con los estudiantes que quieren que no tienen experiencia alguna. Pero con estos programas en el enfoque andragógico, aprecian algunos estudiantes entender cuáles son los principios subyacentes durante el proceso de aprendizaje. Mi enfoque pedagógico ha sido complementar modos de aprendizaje como los pasivos con los activos, como las tomas de notas, discusiones de grupo y crear oportunidades que se llama aplicación práctica. Quiero dedicar un tiempo para guiarlos a los estudiantes a través de la práctica y decirles cómo navegar y leer el toolkit de RDA estratégicamente. Y estas experiencias no se pueden replicar simplemente pidiéndoles a los estudiantes que lean un libro de texto o vean un video. Me gusta utilizar aspectos del salón de clases volteado. Son clases pregrabadas en video de MP4 y reforzarlos en la clase en persona. La teoría es importante. Los estudiantes no serán expertos en 12 semanas y se les olvidarán algunos puntos de las instrucciones. Sin embargo, se les da tiempo para practicar y aplicar la teoría y van a tener un mejor entendimiento de la teoría y retener los principios subyacentes que les ayudarán a tomar esas decisiones. El enfoque de salón volteado no es en totalidad exitoso. Muchos pueden trabajar con estas técnicas. Por lo tanto, los estudiantes, muchos son del programa de posgrado, pero hay algunos que necesitan ser disciplinados y estar involucrados y preparados para una clase de nivel universitario.
Mi coinstructor y yo publicamos las diapositivas de la clase antes de que el estudiante llegue para que aproveche las oportunidades de aplicación en la clase. Los estudiantes tienen que estar dispuestos a completar las lecturas obligatorias y las presentaciones anteriores a la clase, pero reconocemos que también es necesario algo en, en los momentos más ocupados de la vida académica en particular. ¿Qué constituye un salón volteado? Bueno, usualmente eh, publicamos un video de 20 a 25 minutos y les pedimos a los estudiantes que lo vean antes de llegar a clase. Se les da una semana antes para que puedan tener tiempo de verlo. Les pedimos a los estudiantes que completen algunas de las lecturas y las lecturas vienen directamente de la norma RDA como parte del toolkit, como parte del idioma que se utiliza en clase. Al principio de cada una de las clases se revisa incorporando preguntas evaluadoras informativas. El tiempo en clase es valioso porque las actividades que se aplican para entender el RDA. También hay actividades dirigidas por la instructora que da más control y requiere más facilitación de nuestra parte, pero hay pequeñas actividades en grupo que les da más libertad a los estudiantes para explorar por sí mismos y tienen que ser proactivos y disciplinados en el uso de su tiempo para que puedan hacer un uso efectivo del tiempo. Las demostraciones dirigidas por la instructora son valoradas por los estudiantes porque los estudiantes aprenden a consultar, a leer e interpretar el toolkit de RDA. Y una hoja de respuesta se les publica después de la clase para que consulten. Ahora, les quiero hablar acerca de cómo organizo las clases con RDA. Les presento el modelo LRM, IFLA, y enfatizo el propósito y las relaciones en sí, demostrando cómo encontrar las páginas. Esto funciona en una expresión manifestación porque estas ayudan para que resurjan en RDA. También se tienen clases pregrabadas y se les enseña, como les enseño acá, con mucho gusto ustedes pueden ingresar. La calidad la resolución, la calidad de resolución no es muy buena, pero es útil para el aprendizaje. Pero si tienen tiempo para verlo después de esta presentación, más que bienvenidos. En el resto de esta presentación les voy a enseñar unas diapositivas que yo utilizo en mi curso. Estas diapositivas se presentan con un fondo azul. Y tomando como ejemplo en el trabajo más famoso en un video ya pregrabado, les doy un ejemplo para explicar otras entidades de recurso como las expresiones, manifestación y así. Los contenidos que yo muestro en la diapositiva es un trabajo que se puede realizar con muchas expresiones, como se ilustra en estas cajitas, y cada caja tiene una expresión. Cada expresión se conoce por su idioma y por su traducción, también por el tema y el que viene en existencia o el que ya se tiene. Uno de los ejemplos de las expresiones que les acabo de mostrar, se los muestro a los estudiantes. Les muestro dos manifestaciones de la misma expresión. El punto clave acá es que aunque contamos con una expresión idéntica, y aún así con agentes idénticos de publicación, vemos dos manifestaciones diferentes porque cada publicación tiene diferente publicación acá y nuestro editor acá. También con el mismo ejemplo, seleccionamos una de las manifestaciones. Vemos múltiples ítems acá con la misma manifestación. Resalto las copias de la misma manifestación con diferentes bibliotecas, como la copia de Roberts Library, la copia de E.J. Pratt Library y una copia de referencia de la Biblioteca de Toronto. Para cambiar la atmósfera e involucrar a los estudiantes de forma creativa,
Les hago juegos de roles. Entonces, con 2 voluntarios leen este guión y como grupo identificamos todas las instancias únicas de trabajo, de expresión, manifestación y los ítems que se consideran en este diálogo. En la semana 3 ya entramos a RDA. Definimos entidades y elementos de RDA, 4 métodos de registro y 2 métodos de transcripción. En esta semana trato de demostrar cómo hacer la investigación en el toolkit y cómo usar el lenguaje técnico, el fraseo único, y también examinamos el perfil de la aplicación del curso para que nos asista con la descripción de un libro real. Las clases pregrabadas que tienen que ver están acá y son 3 para esta semana. Entonces, les mencioné la evaluación formativa. Esto es un ejemplo de una evaluación formativa por parte de los estudiantes. Entonces, para esta respuesta es pedirle a los estudiantes que identifiquen todas las entidades de recursos que se muestran acá y los puntos. El punto es que no son grandes estudiantes los que respondan, sino que puedan demostrar que tanto entienden la información de fondo para las lecturas. Para los estudiantes que son nuevos en el modelo de la relación de entidades, es una pregunta muy básica que necesito responder para los estudiantes, ¿qué son los elementos? Esta es una pregunta de cuáles elementos se requieren para una descripción mínima y qué es lo que se requiere como mínimo. Como ya saben, hay muchas opciones para escoger cuál es la opción. El estudiante tiene que elegir una jerarquía de subtipos, de supertipos de elemento y subtipos. Entonces, si están familiarizados con, por ejemplo, con la clasificación de esta estructura jerárquica, el instructor le da las instrucciones al estudiante para que los ordenen. Se tiene la tarjeta de referencia del elemento en la página que incluye información clave para identificarlo. Los estudiantes se les pide que lean, por favor, la definición y el alcance y vean los elementos de referencia. Tengo estudiantes que entran en la catalogación y ven diferentes sin revisar esta parte. Así que es muy importante enfatizarles que tienen que ver la definición, el alcance y el elemento desde el inicio. Se les enseña también a los estudiantes cómo navegar el toolkit con páginas de ayuda. Cuentan con capítulos de guías que les ayuda por defecto o vista de orientación. Y entonces, para cambiar la vista entre por defecto y vista de orientación es algo que se les tiene que dar de una forma que arregla o acomoda las páginas en el RDA Toolkit. Entonces, también con las páginas de entidad, siempre les señalo la definición y el alcance y la descripción mínima, así como los límites de entidad y los elementos. No muchos de ellos pueden estar muy familiarizados o cómodos buscando, haciendo esta búsqueda. Entonces les mostramos cómo buscar por etiquetas y de referencia y cómo hacer los filtros para buscar. Al enseñar cómo mostrar esto, se les ayuda a buscar las páginas de entidad y los recursos que tienen en el área. En este ejemplo de la semana 3, me gusta probar o evaluar la capacidad del estudiante en ver estos métodos. Esto parece una pregunta muy básica, pero es importante hacerla para saber si están empezando desde las mismas bases que deben salir todos. Esta pregunta se les hace para que los estudiantes entiendan la diferencia entre los métodos de transcripción.
Otros ejemplos de evaluaciones que tenemos en actividades de clase es instruirles a los estudiantes que busquen variando estas actividades de clase y para mantenerlos alerta, porque si también estas clases se dan en la tarde-noche, entonces los estudiantes se divierten con esta actividad y es bastante informativa para ellos también. Acá están los detalles que se puede tener en la actividad de clase. Se les presenta las entidades y el propósito de esto es enseñarles la ventaja de la idea de la conexión entre el cerebro y el cuerpo. Como instructora, les asigno a cada estudiante una etiqueta de referencia para alguna entidad o alguna etiqueta de referencia para algún elemento. Y se les pide que se paren enfrente de la clase. Los estudiantes con una tarjeta de elemento van a tener el dominio para describir sus elementos. De ahí, los estudiantes van a seguir uno por uno hasta que tengan una entidad que concuerde. Los estudiantes van a tener la parte de referencia y van a aprender acerca de la diferencia entre el dominio y el rango. En el ejemplo que les demostré aquí, el estudiante se le da un elemento de autor, una persona autora. Entonces, ya sea que si se describe para trabajo, ítem o persona. Después de esta determinación, se les pide que vayan a una entidad que sería la obra. Recomiendo fervientemente que se tenga un perfil de aplicación personalizado, porque si no, se van a sentir los estudiantes sobrecogidos por tanta información y tantos elementos a la vez. Con este perfil de aplicación les da una vista de cómo se ve. Acá tengo un link como ejemplo. Esto no es un perfil de aplicación de verdad, sino que algo para que se vea cómo pueden hacer la descripción conforme van transcurriendo las clases. Les recomiendo que tomen unas 2 horas más o menos para acomodar este perfil. Los ejemplos que les puedo decir es revisar la carga cognitiva del estudiante y con el vocabulario y los elementos que se les da, se esperaría con los metadatos. Esto les da estructura a los estudiantes o una guía para su instrucción. En esta diapositiva ustedes ven algo simple como un perfil de aplicación para seguir, para enseñanza o para capacitación. Y estos se muestran como ejemplos, pero no tienen que utilizarlos todos, sino que es para darles una idea del rango de perfiles de aplicación que se puede dar en un enfoque. Noten, por favor, que los perfiles tienen que ser tan sencillos como en Word para que no tengan tantos elementos que se sientan abrumados. En la semana 4, revisamos el concepto de nomens y apelativos. El concepto de nomens a veces es difícil, incluso para los catalogadores experimentados, demostrando a los estudiantes que se pueden sentir confundidos y no entender muy bien qué son los nomens. Y hay que trabajar con los estudiantes a través del proceso para construir puntos de acceso autorizados para personas, organismo corporativo, obra y expresión. Enfatizar los patrones del proceso es algo valioso para el aprendizaje y también le dedicamos tiempo a los estudiantes que tengan características de estándares de legado o registros creados en AACR2. La clase pregrabada en este tiempo es el control de autoridad. Acá les doy un ejemplo de diagrama que armo para entrenar a los estudiantes de cómo determinar el valor de una persona autora. Este diagrama se usa en círculos concéntricos porque la idea es que se encuentre una persona autora que se pueda reutilizar del valor de los elementos
del apelativo de la persona. El valor de este elemento en turno se puede utilizar del valor para el elemento del punto de acceso autorizado para la persona. Y finalmente, el valor para este elemento se puede reutilizar del punto de acceso autorizado para la persona que lo accese. Les digo a los estudiantes que vienen del valor desde el centro y vayan moviéndose hacia afuera hasta que lleguen a la persona autora. En este punto, les daré un ejemplo real de una persona autora a quienes les pedí a los estudiantes que buscaran el apelativo de persona. En esta diapositiva les explico qué es lo que veo de esta persona. Por ejemplo, tengo la definición en el toolkit. Una persona es un agente que es un ser humano individual que vive o se asume que ha vivido. Si les digo a los estudiantes que busquen el apelativo de la persona, buscamos el nombre de la persona, el punto de acceso de persona y el identificador para persona. Para el escenario del RDA, para su implementación, tenemos el escenario C. Registramos un registro de autoridad de nombre para los registros. Acá anotamos que estamos asumiendo que los estudiantes van a aplicar esto para las políticas de catalogación. Entonces, en esta diapositiva vemos cómo identificamos la base de los puntos de acceso por persona autorizados, las personas con 2 o 3 nombres preferidos. Continuamos con esta explicación y les muestro la instrucción del toolkit de RDA que utilicen un valor de persona con el nombre preferido de la persona para formar un punto de acceso base. Aquí les digo que el nombre preferido puede ser el nombre para uso. Esto implica convenciones culturales. Les digo a los estudiantes que tienen que subir un nivel en la página de elementos donde se prefiere el nombre de la persona para ayudar a determinar si tiene alguno, por ejemplo, 2 más nombres, 2 más idiomas, un nombre, un script que prefieran o alguna ortografía preferida. En esta diapositiva resumo algunos de los problemas que encuentran los estudiantes comúnmente al buscar el nombre de una persona. Por ejemplo, acá tengo unos ejemplos basándonos en algunos autores. Tenemos este nombre acá a mano derecha. Les doy un poquito de información de fondo a los estudiantes y les pido a los estudiantes, ¿cuál es el nombre preferido para esta persona? Según las políticas de la catalogación preferida. Entonces, tenemos el nombre predominante como una pista que se les da. Después de que los estudiantes tienen la condición de que hay más valores como fuentes de información, ellos ven una opción condicional y se tiene el valor con las fuentes de información, así como las políticas del SPCC para catalogación y usualmente con las instrucciones los estudiantes van a responder bellhooks. En este ejemplo, les pido a los estudiantes de nuevo, ¿cuál es el nombre preferido? Y les doy la pista acá que quieren buscar el nombre de persona en una escritura no preferida, solamente porque en la Universidad de Toronto utilizamos inglés, así como nuestro idioma de catalogación. Pero con esta condición, el valor de esta persona va a ser diferente. Es un asiático que está en la megadata. Entonces se registra cómo se prefiere el valor de grafía. Entonces el LSCP-C dice que el estudiante va a responder Levi, como acá arriba en la diapositiva. Aquí hay otra diapositiva de ejemplos. Entonces, se formatea el PAA base añadiendo elementos según las necesidades que utilizamos en nuestro curso. También les presentamos a los estudiantes cómo codificar este esquema.
Esto para resumir la sintaxis que se tiene cuando se construye un punto de acceso. En esta diapositiva les enseño a los estudiantes cuál es el título preferido de la obra, según lo que indica el LSCPC. Con la instrucción, esta pregunta, tenemos la página de título y con todas las claves que se presentan aquí, les damos 3 opciones y espero a que los estudiantes me den la respuesta. Entonces, si han seguido el curso correctamente, van a identificar A como la respuesta. Aquí, de nuevo, un ejemplo más complejo. Y se les pregunta lo mismo. ¿Cuál es el título preferido de obra? De nuevo, paso a paso con las instrucciones que vemos en el toolkit de RDA, y nuestros estudiantes a ellos se les dan 3 opciones y esperamos que lo identifiquen de forma correcta. Los estudiantes han hecho todo correctamente, van a poder identificar B como la respuesta. Les damos a los estudiantes para esta capacitación un punto de acceso autorizado para la obra, porque reconocemos que los estudiantes están aprendiendo a catalogar y se sienten sobrecogidos por todas las guías, los documentos del SCPCC para metadatos, así que se les ayuda creándoles el punto de acceso autorizado para agentes según el título preferido de obra y también los puntos de acceso para los agentes. Les hacemos la pregunta, ¿cuál es el punto de acceso autorizado para la obra? De nuevo, es una pregunta de respuesta múltiple, pero entonces tienen que identificar B como la respuesta en este caso. Acá hay otro ejemplo de cómo se hace el diagrama concéntrico también para reforzar el registro de un valor para una obra manifestada. Entonces, aquí la razón por la cual identificamos el valor del punto de acceso autorizado para la obra es de cómo lo utilizamos. El valor que utilizamos es el valor para el elemento de la obra manifestada. Este diagrama de círculos concéntricos es similar que tenemos para los elementos de la persona. En la semana 5 hablamos de temas más retadores en RDA, como los agregados y las obras diacrónicas. Entonces, en lugar de esto, queremos que los estudiantes manifiesten ejemplos de agregados y obras diacrónicas cuando los encuentran. También hacemos una actividad en clase donde les mostramos a los estudiantes diferentes formatos y proponemos algunos atributos asociados con estos formatos para su identificación. Esta es una diapositiva de ejemplo que he agregado de la clase de los agregados que tenemos. En esta imagen ustedes ven que viene de el modelo de referencia de la biblioteca IFLA y se resalta la importancia del concepto que quiero que reconozca el estudiante. También tenemos una actividad que les pedimos a los estudiantes que identifiquen diferentes ejemplos de trabajos diacrónicos basándose en el plan de extensión y el modelo de emisión. Entonces, tenemos un ejemplo bibliográfico para encontrarlo. En la semana 10, les presentamos MARC 21 a los estudiantes, incluyendo todo. Les enseñamos cómo buscar la documentación, incluyendo el formato para los datos bibliográficos y las listas de códigos. También les mostramos a los estudiantes cómo encontrar el mapeo MARC 21 en el toolkit de RDA. Y les decimos que vuelvan al toolkit de RDA y que encuentren la tarjeta de referencia.
En MARC 21 se les enseña a los estudiantes cómo encontrar las puntuaciones con los recursos y se les consolida también eh, y cómo encontrar estas puntuaciones de la edición consolidada del ISBD del 2011. Acá tienen unos ejemplos de cómo se tiene el perfil de aplicación del curso de MARC 21. Con este perfil de aplicación usualmente se da con lo que ya he hecho en las semanas 3 y 4 de las semanas 3 y 4 del estudiante de lo que tiene para el potencial del MARC 21. En las siguientes semanas con MARC 21 demostramos cómo aplicar el perfil de aplicación, incluyendo recomendaciones de los instructores para los mapeos. Y esto es trabajar con las actividades, con ejemplos para que los estudiantes trabajen en grupos, que es una descripción MARC 21, como se ve, y la descripción bibliográfica. Y eso concluye el resumen que he utilizado en mi curso. Acá les tengo unos links para los recursos para educadores, consejos también, en inglés y en español, de enseñanzas de capacitación. Y pues pensar también, le agradezco a Ángela Quiroz Urbiana por la traducción. Y tengo también unas plantillas de diapositivas de enseñanza de RDA. Las tengo en inglés. Y las diapositivas estarán disponibles para cualquier educador que lo utilice en su clase. Y tengo un esquema también de las diapositivas. Les agradezco mucho al grupo RDA de México por ofrecerse a comenzar esta traducción al español de las diapositivas. Y otros recursos útiles incluyen el libro de Chris Oliver, Introducing RDA, una guía básica después de 3R, y el canal de YouTube del Toolkit de RDA, las presentaciones de RDA del Steering Committee, y el RDA-L, que es parte del ALA Connect, y los representantes regionales. Pero por supuesto, con mucho gusto yo puedo hablar con los educadores y orientadores en cuanto a lo que necesiten para sus cursos o lo que tengan a bien. El comité directivo de RDA recibe la retroalimentación sobre cómo apoyar a los educadores y capacitadores. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario sobre educación, por favor, contáctenme a cualquiera de estos correos electrónicos. Puede ser muy divertido hacer estas actividades para catalogación para los estudiantes. Y las bases se pueden aprender de una forma exitosa. Muchas gracias por la atención y gracias. Buena suerte en la planeación. Gracias por estar con nosotros hoy y por su contribución muy útil y lo que hemos aprendido, en especial ahora que hemos estado trabajando para comprender el toolkit en español. Por la interpretación y gracias a todos por su presencia y su atención de donde sea que estén. Con esto concluimos la conferencia magistral de Lisa Sin, RDA Toolkit in a Canadian Cataloging Course, o RDA Toolkit en un curso canadiense de catalogación, y también esta sesión inaugural. Gracias.